Bueno, pues buenos días a todos. Seguí compartiendo. El doctor Castro me pidió el favor que les compartiera un poco la experiencia del protocolo del doctor Juan David Arias referente al manejo de agujero macular con factor derivado de plaquetas. Y aquí, pues hay que empezar diciendo que el tamaño sí importa, y eso pues no se puede negar. Estamos hablando de agujero macular, por supuesto. Y voy a nombrar un nuevo estudio que empieza a diferenciar los agujeros maculares por tamaños mucho más grandes. Entonces, este estudio habla que hay un agujero de tamaño L, que es el que tiene más de 400 hasta 550 micras. Hay agujeros tamaños XL, que son los que tienen de 550 hasta 800 micras, y XXL, los que van de 800 a menos de 1000 micras. Pero no contento con eso, y hemos encontrado cuadros de agujeros maculares muy grandes, de más de 1000 micras, que son los que se han categorizado como agujeros maculares gigantes. Este estudio es un estudio que lo compartieron de forma coincidencial la doctora Shirley Gaona en Facocaribe esta semana antepasada, o hace 15 días. ¿Y cuál fue el propósito de empezar a categorizar estos agujeros maculares? Que hay una serie de técnicas, y todos sabemos que hay muchas técnicas quirúrgicas diferentes para agujero macular, donde ellos básicamente hacen una búsqueda de todas las publicaciones referentes a agujeros maculares grandes y de ahí en adelante, y qué ha funcionado mejor en cada uno de ellos. Estoy hablando del estudio CLOSE. Este CLOSE Study Group lo que hace es, como les digo, clasificar de acuerdo al tamaño del agujero y buscar en la literatura qué encontraron. No lo voy a aburrir pues, leyendo todo esto, simplemente les voy a dar aquí el resumen ejecutivo de lo que ellos muestran acá. Buscaron en la literatura, perdón, hasta junio del año 2021, y encontraron 31 artículos que podían tener como la estructura suficiente para sacar unas conclusiones. En esos 31 artículos se reunieron 1135 ojos, y ellos buscaron o encontraron, mejor, 5 técnicas diferentes de cierre de agujero macular. En ninguna de ellas estaba la técnica de factor de plaquetas enriquecidas, que pues ha sido cada vez más conocida. Para hacer un resumen del manejo actual en el estudio Close, ellos dicen, bueno, tenemos agujeros maculares grandes, extra grandes, XX grandes y gigantes, ya las dimensiones que les dije, desde 400 hasta 1000 micras. Y de acuerdo al tipo de agujero macular o al tamaño del agujero macular, vieron cómo los cirujanos hacían diferentes técnicas y encontraron algunas similitudes en las técnicas de acuerdo al tamaño del agujero. Entonces, hay quienes hacen o hacemos pelamiento de la limitante interna amplia. eh, Sin embargo, hay quienes hacen flap invertido, y fíjense que el flap invertido se utiliza no solamente para los agujeros grandes, sino extra grandes. No así el pelamiento de la limitante interna, que solamente se deja para agujeros, según los estudios, de menos de 550 micras. Pero hay otras técnicas quirúrgicas, como el trasplante autólogo de retina, que se utiliza para agujeros XX large o gigantes. Y hay técnicas de hidrodisección perifoveal que se utilizan para técnicas para agujeros mucho más grandes. Pero fíjense que ninguna de ellas, bueno, y membrana amniótica, que lo utilizan en agujeros XXL o en agujeros XL. Y agujeros gigantes utilizan trasplante de membrana amniótica y otras técnicas quirúrgicas como la imbricación escleral con un bucle macular, que eso está de salida, en palabras de Carlos Mateo, que fue una de las personas que lo empezó a desarrollar y que con el tiempo lo abandonó. Lo que quiero mostrar acá con este resumen del estudio Close, del grupo Close, es que no está para nada señalado el uso de membrana de plasma enriquecido en plaquetas. Entonces, uno se pregunta, ¿y dónde estaba toda esta técnica quirúrgica de plaquetas? Voy a hacerles una historia corta. Todos conocen al doctor Juan David Arias. Esto fue una foto aquí el día que nos acompañó en la clínica. Y Juan David, en el año 2017, en Foscal, recibe un rotante de Oviedo que quería hacer retina. Y este rotante le dice a Juan David que este grupo en Oviedo está utilizando membrana en segmento anterior.
Y a él se le ocurre que si eso funciona en membrana, en segmento anterior, bien podría funcionar en retina. Y le pide al rotante que le enseñe a preparar la membrana y empieza a utilizarlo en retina. Al mismo tiempo, un retinólogo del grupo de Oviedo empieza a utilizar la misma técnica en retina. Y hay un nombre que ustedes también deben conocer en toda esta técnica quirúrgica, que es la doctora Marta Figueroa. Y Marta Figueroa, española, empezó a hacer una técnica similar, pero no es la misma. Y empezó usando gotas de concentrado de plaquetas. Lo que Juan David nos cuenta es que es diferente el concentrado de plaquetas a las plaquetas activadas con calcio, que es la técnica que él empezó a utilizar y que aprendió del grupo de Oviedo. Digamos que de forma paralela, el grupo de Marta Figueroa y el grupo de Juan David empezaron a manejar agujeros maculares grandes con plaquetas. Simplemente que Marta Figueroa le empezó en gotas y rápidamente se pasa a membrana. Esto que ven allí que dice EndoRed es el nombre comercial del producto de concentrado de plaquetas que se consigue, se comercializa y se utiliza no solamente para segmento anterior, sino ya para retina. Y Marta Figueroa, viendo la experiencia del grupo de Juan David, se pasa ya de gotas a membrana como tal. ¿Por qué se demora en salir la técnica propuesta por el doctor Arias en Foscal? Porque hay todo un proceso de publicación desde el 2019 hasta el 2022 que salen las publicaciones y posiblemente no está en el radar del grupo Close esta técnica quirúrgica. Eh, Han hecho varias publicaciones, digamos que estas son las dos publicaciones como más grandes cuando aparece la técnica en agujeros de espesor completo y en agujeros asociados a telangiectasias tipo 2. ¿Qué tiene de diferente? Básicamente lo que se hace es separar de la sangre del paciente las fracciones de plaquetas y se activa con calcio en un protocolo que vamos a ver ahorita más en detalle. Y esta es una presentación que me compartió Juan David para resumirles a ustedes. Ellos han hecho esta presentación pues en los simposios académicos de retina, donde quieren demostrar el resultado anatómico y funcional del plasma enriquecido en plaquetas versus una vitrectomía plana con las técnicas tradicionales en agujeros grandes. Y cuando hablan grandes es agujeros mayores de 400 micras, es decir, que aquí en la técnica de plasma enriquecido en plaquetas, desde agujeros X en adelante se puede manejar la misma técnica con una diferencia importante y es que ellos no hacen pelamiento de la limitante interna, simplemente hacen la vitrectomía, quitan la heloides posterior, obviamente, y ponen la membrana de plasma enriquecido en plaquetas. Y empezaron a hacer un estudio retrospectivo en el Foscal, un estudio de cortes comparando a estos pacientes con agujeros maculares grandes, repito, más de 400 micras, entre la técnica tradicional con pelamento limitante interna y el uso de plasma enriquecido en plaquetas en el grupo 2. Y aquí está el Roland 37, que son 40 ojos, en el grupo 1, que es pelamento limitante interna, 19, y en el grupo de plasma enriquecido en plaquetas, 18. 20 ojos en cada uno de los grupos. Y aquí está la tabla pues, de las características de los pacientes, el número de pacientes y de ojos, el sexo, el promedio de edad, el tiempo de evolución en meses, si tenía tratamiento quirúrgico previo, el número de procedimientos quirúrgicos en hecho, el diámetro de apertura del agujero macular, si tenía lente o era fáquico normal, y las variables de la clasificación del agujero, si era agudo, crónico, recurrente, persistente, idiopático, miópico, traumático o relacionado a telangiectasias maculares, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. En el grupo 1 se hacía la técnica tradicional de pelamiento limitante con gas y en el grupo 2 solamente la utilización de la membrana de plasma enriquecido en plaquetas. Y ellos lo que muestran es la rata de cierre anatómico a 6 meses. Al lado izquierdo, en la barra negra es el grupo de pelamiento delimitante y la barra blanca es el grupo de el plasma enriquecido en plaquetas. Y fíjense cómo eh, el cierre es mucho más persistente en el grupo que utiliza el plasma enriquecido en plaquetas y de la misma forma la visión tiene una correlación eh, mejor a los 6 meses entre el grupo del cierre
convencional y el cierre y el grupo de plaquetas. Y aquí muestra algunos de los tipos de pacientes utilizados. Un paciente con una telangiectasia macular tipo 12 agujero macular, un agujero de 677 micras y a los 6 meses, cómo cierra el agujero y pasa de 20/100 a 20/30. O este paciente con una ruptura coroidea y un agujero macular traumático, un agujero de 1113 micras y a los 6 meses una visión de 20/100 con un cerramiento de este agujero y se ve aquí con la regeneración. Y este caso, que va a seguir a continuación con el caso nuestro, un defecto de retina y agujero macular miópico. Un paciente con 20/400 inicial y a los 6 meses 20/100. Entonces aquí está un ojo pues claramente miope con su agujero macular y el cierre del mismo con el uso de la membrana. Entonces, ¿por qué viene Juan David aquí a la clínica? Básicamente porque le voy a contar esta historia de este paciente, 56 años, no 54, no 56 años, un arquitecto que por supuesto trabaja con sus ojos y están entrenados para ver los más mínimos detalles de distorsión visual en sus planos, miope alto, diabético bien controlado, que tiene una membrana epirretinal en el ojo derecho que se la empiezo a seguir desde el 2023 o un poquito antes inclusive, y aquí van a ver todos los reportes de este paciente hasta el 2026. Entonces, este paciente consulta porque la visión del ojo derecho empieza a ser un poquito irregular en términos de calidad visual, pero en ningún momento le afectaba la calidad, el trabajo. Y aquí ven una tomografía del 7 de octubre del 2023, donde se ve pues la membrana epirretinal. Aquí está en la clasificación del gobeto, podría ser un gobeto 3, gobeto 4 posiblemente, pero el paciente se defendía muy bien. El 8 de abril del 25 el paciente dice, mire, yo ya estoy viendo muy distorsionado, yo creo que es momento de irnos a la cirugía. Digo, bueno, ya esperamos lo suficiente, usted ya tiene sus síntomas, vámonos para la cirugía. El paciente se lleva a cirugía y aquí está la foto de la tomografía del 21 de mayo del 25, donde se ve recuperación eh, anatómica de la fobia, un poco irregular, pero se desaparece la membrana epirretinal. El paciente va muy bien en su evolución y de repente me llama un día y me dice, doctor, tengo una bolsa negra en el ojo. Entonces lo reviso y estos pacientes miopes altos tienen dos condiciones asociadas a cirugías de retina. Uno, el riesgo alto de desprendimiento de retina y segundo, que puede ir el mismo tiempo o después agujero macular. Entonces, este paciente hace un desprendimiento de retina después de haberlo operado y pasar de esta membrana epirretinal a esta mácula que está un poco más decente, pero la retina se desprende. Obviamente nos vamos a cirugía de desprendimiento de retina y el paciente le pega la retina, pero me dice, estoy viendo campo, pero no en el centro. Cuando lo reviso, el 24 de junio tiene un agujero macular. Pues nada, hay que llevar la cirugía de agujero macular con la técnica de pelamiento y gas. El paciente entre el 24 de junio y el 21 de julio tiene una recuperación anatómica de su mácula y dije, bueno, aquí la sacamos barata, pegamos la retina, pegamos el agujero y de repente el paciente me llama y me dice, doctor, estoy empezando nuevamente a ver mal. El paciente hace nuevamente una reapertura del agujero macular, se va a cirugía de agujero macular nuevamente y aquí está el postoperatorio de la segunda cirugía donde se ve muy lindo el gas, pero el agujero persiste abierto. 22 de septiembre, el agujero igual abierto, obviamente. El 3 de diciembre, el agujero abierto y dije, bueno, aquí no hay de otra que apelar a alguien que me pueda dar la mano. Y ese alguien, pues, era Juan David, donde ya conocíamos la experiencia de sus resultados quirúrgicos con membrana. Y le pedimos el favor que viniera a la clínica a acompañarnos, a enseñarnos su técnica, pero además a mostrarnos un poquito acerca del protocolo, porque ya habíamos hecho incursiones en la técnica con la membrana, pero teníamos
una inconsistencia en el resultado de la membrana. La mayoría de las veces salía líquida y no lográbamos tener la membrana sólida como pues se reportaba en los estudios de Juan David y lo mostraban en las cirugías. Y lo que hicimos fue decirle a Mafe en cirugía, revisemos el protocolo, crucémoslo con lo que Juan David nos manda y realmente, obviamente no le voy a leer todo esto, que es lo que se hace en cirugía y que lo vamos a hablar más adelante. La única diferencia que teníamos era el tiempo de espera. Y él fue muy enfático el día que vino a la cirugía a decir, mire, esto está tal cual, lo están haciendo como se hace, pero no están esperando el tiempo suficiente. Yo lo que hago con mis pacientes es citarlos a las 6 de la mañana, los sangro a las 6 de la mañana, así la cirugía sea por la tarde, e inclusive puedo guardar la membrana y tenerla guardada un tiempo por si necesito en algún momento utilizarla, pero lo que me garantiza el tiempo de espera entre el sangrado y la cirugía es que la membrana sea sólida. Esa, la única diferencia la damos pues con Mafe y este paciente se llevó a cirugía con Juan. Yo lo que voy a hacer aquí es guardar silencio porque ahí está el audio, pero después del video que dura 5 o 6 minutos, donde Juan explica todo, podemos entrar a discutir algunas preguntas acerca del procedimiento. Me dicen si se escucha el video, porfa. Este, estos son los factores del factor 2 el que hace en la cosita del feto. Y es bien pequeño. La cajita que aquí es como este tamaño. Este ya es otra. Listo. Prendamos la luz y sacamos la membrana. Necesita. Voy a bajar el audio para ir explicando, ir explicando algunas de las cosas de las. Estos son los factores del factor 2. Si este paciente fuera un paciente virgen, es decir, no un paciente con agujero reabierto, la técnica quirúrgica no varía absolutamente nada de lo que hacemos tradicionalmente, excepto que, como lo dije anteriormente, no hace pelamiento de la membrana limitante interna. Si es un paciente con cirugía combinada, pues se lleva cirugía de faco, se pone su lente, si lo van a hacer que podría hacerse o se da sin lente o ya es un paciente pseudofaco. El punto aquí es que se hace la vitrectomía completa, ya la membrana está lista con tiempo suficiente para que sea algo sólido y con un punch de dermatología toma la muestra, él toma varias muestras de la membrana que está allí. Una cosa importante que nos dijo, y vamos a pararlo aquí de una vez, es esta placa de Petri o este disco que tenemos allí es muy grande y él sugirió hacerle una mucho más pequeña, básicamente para que no se disperse todo el líquido y queda un espacio mucho más pequeño, un continente más pequeño para que sea una capita un poquito más gruesa, pero sobre todo más uniforme para poder coger. Aquí lo que hizo fue buscar de la parte periférica del recipiente para poder tomar el punch, la membrana. Lo coge con una pinza y con esto se va a través del trocar a introducirlo. Cosas importantes acá, y él lo va a explicar al final, y ahí pongo el audio para que escuchen la voz de Juan David. Esto se pega muchísimo bajo aire, entonces deja una pequeña porción de líquido abajo para poder manipular la membrana y empezar a posicionarla. Y es algo que él llama la técnica del parapente, y es que suelta la membrana en la parte posterior y va cayendo controladamente hacia el polo posterior. Aquí sí le pongo el audio a él. Regálame el micrófono. Pasamos a aire, por favor, en 20.
FAX 3.0 nanometer 2.0 nanometers of mercury. FAX. Un intercambio muy despacio. A veces si uno corre mucho cuando se da cuenta, se tragó la membrana. Sí. Activa, pasa a corte y mira que desactiva otra vez. Lo otro es el agujero. No sé si ustedes lo hacen, pero lo seco, trato de secar bastante. Entonces se pega la pila. Entonces este aspiro sabiendo que no se me va a pegar ahí a la pila. Y lo otro es, si en estos ojitos que son más grandes, como uno tiene que manipular y romper tanto allá, toca subir más en lento, ¿sí ves? Porque si no queda golpeando. Pero trae más práctica. Pregunta de ahí. Sí, ¿verdad? 2, 6 nanometers of mercury. F3.0 nanometers of mercury. FAX. El agujero es que luego el vitreo por la mitad de la cavidad vítrea y hago vacío máximo. Mira que te hace como con el dedo lado para tratar de que seque, o sea, todo lo que haya de fluido escurra hacia la parte posterior. Sí, yo estoy 100% seguro que la membrana no se me va a movilizar. Veo que el posicionamiento dentro del agujero está todo muy bien. Ahí. Si es un paciente ya obligado, miope, de esclera delgada, mejor gas. Mira todavía que hay fluido, ¿sí ves? Ahí. Si usted tiene OCT transoperatorio, se da cuenta si está dentro o no, no en la superficie. O sea, que quede por lo menos una partecita dentro de la agujero, ¿sí? Que se pegue a la agujero, no vale. Aquí Beatriz le pregunta algo bien importante y es para tenerlo en cuenta y es si la membrana se mete dentro del agujero o se pone sobre el agujero. Y fíjense que él ha insistido muchísimo y gran parte de la cirugía, el tiempo de la cirugía fue secando, secando, secando. El éxito es que no puede quedar nada de líquido porque en algún momento que quede líquido la membrana se va a desplazar. Y frente a la respuesta de Beatriz, lo que dice es que quede al menos un pedazo, de ser posible, del borde de la membrana por dentro del agujero sin hacer presión para no dañar la retina que está allí en la zona del agujero. No quiero lesionar un IPR ni guardar sin músculo, no. Ahí es para que todos certifiquen que ahí está en el fondo. Saquemos un pedacito de la membrana al aire. Sí, mire la consistencia que tiene. Esto sí es del grano. ¿Sí? Sí, pero ya es un trabajo. Que realmente lo que las propuestas que es aquí y se va a habilitar y dejarme tiempo en forma de que se forme el cuadro. Y mire que usted lo deja al aire y se va, mire, se va contrayendo. Por eso hay que cortarlo en un tamaño más grande. Se va contrayendo y se va volviendo más.
Sí. Por eso que uno de los tips es movilizarla en Solo un líquido poquito de para chiquitos, poder, chiquitos. para poder Ok. que como ocupa. Usted que es arquitecto, ¿cómo lo ve? Bueno, otra de las cosas que él mencionó allí y que no lo había yo dicho es que él sugiere hacer que el punch del corte de la membrana sea 1,5 veces el tamaño como mínimo del agujero. Esta es la tomografía que se hace inmediatamente, es decir, el mismo día. Aquí está el ojo lleno de gas y se ve cómo se puede ver la membrana y esta es del 23 de febrero, donde ya está casi yéndose el gas y el agujero cerrado. Hoy este paciente está en 20/100. Entonces, este protocolo que ven a la izquierda es lo que está en cirugía y es lo que el grupo de cirugía ya lo tiene muy bien estructurado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cirujanos? Primera recomendación, medir obviamente el tamaño del agujero en el OCT y uno de los trucos interesantes que nos mostró Juan al día siguiente en el uso del Tritón es la aplicación del 3D para poder visualizar muy bien la estructura del agujero y si hay membranas epirretinales y eso le da a uno la idea de por dónde abordar el manejo de los tejidos. Sagrar al paciente temprano, independiente que el paciente se opere temprano, citarlo a las 6 de la mañana, sangrarlo y el grupo de cirugía ya sabe que eso es para prepararlo y tener la membrana sólida lista. Dejar algo de agüita en la cavidad, algo de líquido pues en la cavidad vítrea para evitar que se pegue. Y él fíjense que aspira es con la pieza de mano, no con cánula de aspiración, sino con pieza de mano para poder quitar bridas vítreas que hubiesen residuales y poder hacer una aspiración completa. Pero él insiste muchísimo, muchísimo en que el ojo debe quedar totalmente seco y la maniobra que nos enseñó de hacer una pequeña compresión del ojo para que se drene el resto del líquido de la cavidad vítrea, pues es interesante porque efectivamente uno ve cómo llega pequeñas cantidades de líquido residual y se aspira mucho más fácilmente. Y se puede verificar con OCT inclusive del mismo día o el día siguiente. ¿Por qué es importante eso? Y él explicó, porque si uno ve que la membrana está en su sitio, él dice que no hay necesidad de poner al paciente boca abajo. Lo pone boca abajo 6 horas estrictos después de la cirugía, pero si él ve que al día siguiente la membrana está bien posicionada, lo libera de posición boca abajo. Entonces, es interesante haber visto recientemente en la actualización de Facocaribe en el área de retina, cómo este grupo de estudio, el grupo CLOSE, dice para agujeros de más de 400 hasta más de 1.000 micras, hay técnicas interesantes para hacer, pero no estaba la técnica de plasma enriquecido en plaquetas, que creo que posiblemente lo van a incorporar después de estos resultados. Ahora para el Nacional, Juan me comentó que tiene una serie de agujero macular traumático obviamente con la técnica de plasma enriquecido en plaquetas que va a publicar y lo va a presentar allá. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Voy a dejar de compartir y quedo pues atento a comentarios. Hola Hugo, muchas gracias por toda la gestión. Creo que eso es lo que hay que hacer cuando uno ve una técnica que le funciona a otro y no le funciona a uno. Es revisar y aprender y muy buena la idea de traer, no solo ir a ver el personaje, sino traerlo, pues para que todos, sean todos los que aprendan y la sala aprenda. Te pregunto una cosa, él en algún momento menciona sobre todo, no diría en los que le han hecho pelamiento, sino en los de primera vez, porque hace de primera vez, ¿cierto? O Sí, sea, señor, él casi que tiene esto como técnica estándar para todos los agüeros maculares. así es. Menciona escarbar, movilizar, hacerle algo ahí al borde de la mácula como para reactivar bordes o simplemente pone
el, el moco, porque es como un moco, ¿no? Lo que ¿Cierto? yo es que él simplemente pone la membrana, sin nada más. Yo Ajá. creo que Denis ya hizo un paciente, ¿verdad, Denis? Sí, Doc, ya, el lunes hicimos el primero. Sí, él no manipula, pero sabe que yo creo que cuando él mete, como que si la mete ahí, finalmente sí hay algo de manipulación del borde y podría hacer lo que dice el doctor de reactivarlo. O sea, no, creo que no lo hace a propósito, pero él manipula bastante el agujero. Se mueve mucho allí alrededor. Él me mandó otro video que se los comparto ahora de la presentación que me prestó, donde está con el OST intraquirúrgico y sí se ve que está ahí alrededor. Pero creo que esa es una técnica que aquí se ha utilizado mucho tiempo de manipular los bordes de forma muy suave y creo que coincido con Denis que cuando uno está metiendo la membrana, necesariamente toca los bordecitos, pues. El punto es no hundir para no le tocar ahí abajo. Y te No toca, no pregunto LPR. a vos y a Denis, coger esa babita, ese moquito, y luego soltarlo, si es una cosa que se ve como repetible, predecible, porque Sí, eso no profe, queda pegado a la pinza. lo que pasa es que nosotros lo teníamos muy poco solidificado. Esa fue la gran diferencia. Él nos mostró aquí que eso es una membrana manipulable, gruesa. O sea, se Mm. toca, se coge y queda aquí De colgando. hecho, de hecho se trepana, pues. Exacto. Y él dice, el éxito de esto es que cuando usted le ponga el punch, se deje cortar y sacar. Y así es mucho más fácil. Pero él Y no, también, y no se quedan pegada al poncho, a la parte interna del poncho. si no está bajo aire, no. Él lo hace por el líquido y queda un poquito más floja. Él nos comentaba que Villarreal, Denis, creo, es que utilizaba perfluoro como coadyuvante, que él dice Sí, que no tiene necesidad. pues El punto es no no. exponerlo al aire porque se pega. Pero Entonces, digamos, cuando lo cortas, yo digo es cuando le pones el punch por fuera para prepararla. Eso es eh, al aire, pues, o es bajo líquido. no, es al aire, no, se deja coger y se saca y él la mete. Lo que yo creo que uno podría hacer es, si ve que está muy pegado ya dentro de la cavidad vítrea, una gotica de líquido, una ayudita con una gotica de líquido para que eso suelte, porque él lo suelta y eso va cayendo, él lo dice como la técnica del parapente, eso se va yendo suavecito, suavecito, hasta que cae allá en el polo posterior. Pero ¿y Pero para que caiga donde tiene que caer? él lo suelta, él se para sobre la mácula y lo suelta. Ajá. Y lo que yo digo que al trepanarlo con el punch, pues eso pasaba hasta con las córneas. Se le quedaba uno metido ahí en el punch. ¿Cómo hace para sacarlo de ahí? Lo que él notó es que empanaba, soltaba y quedaba allí Sí, sobre no. el ¿Ah, de galletas sí? que corta la masa de galletas, queda ahí el redondelcito y después lo saca con la pinza. Y yo creo que Co- la Sí, Doc, cohesividad de eso la se caja de veía que Petri no quedaba. deja ¿Qué dice Rafael? que la cohesividad ya la caja de Petri yo creo que no deja que se levante del todo después de la trepanada. O sea, como la cara posterior de la membrana hace que se mantenga ahí y queda ahí literal, como dice el doctor, como una masa de galletas y después se coge con la pincita normal. ¿Y qué pinza usa ahí para cogerlo? ¿Una pinza de pelamiento? Delimitante. Sí. Era limitante. Pero pues obviamente es cogerlo por un bordecito. Correcto. ¿Y eso entra por el trocar? Sí, Sí, Doc. No se No se queda atrapado en el deforma, trocar. no se Pues, daña, no se pega en el trocar. no, no, señor. No, y se vuelve poquito, Doc. Él siempre dice membrana, pero ahí nos dimos cuenta en la vida real que él cuando lo coge, eso se le vuelve un moquito, como, pues, como nosotros decíamos moquito. O sea, eso se sí, arruga y bolita. se vuelve una bolita. Ajá, o sea, Ese- lo que uno mete es la Ojo, bolita. por eso hay que cortarlo más grande del tamaño del agujero y por eso es importante medir el agujero. 1.5 es la idea y ya tenemos los trépanos, ¿cierto? Sí, señora, hay unos punch grandes y entiendo que pidieron unos más pequeños, Denis, porque estos estaban muy grandes. Sí, Doc, Sí, es porque que el que haría es había, de dos, ¿no? exacto, está un poquitico grande, pero pues para agujeros grandes sirve, pero pedimos unos más chiquitos. Sí, y Mm. lo que él decía también era entrar, así como usted mostró, pues que tengo aquí el palo mojado, pero lo que usted decía, él lo coge acá, pero con la luz
lo separa y el moquito queda pegado en la endoluz. Entonces el moquito está aquí pegado y con la otra pinza lo Ya. empuja, porque sí es difícil soltarlo así, soltándolo así no se suelta, pero si uno lo coge, lo pega acá y lo empuja así, ahí sí cae. ¿Y por qué? Porque eso es pegajoso. Sí. O Inclusive, sea, no pues es como que uno hace, ay, abrí, ahí no. la experiencia que yo he tenido cuando lo usábamos líquido combinado con membrana amniótica es que donde uno pone la membrana ahí se queda, eso se queda pegado. Es muy difícil moverlo, despegarlo. Es verdaderamente un pegante, pues sí es efectivo, ¿no? Sí. Sí, creo que. ¿Y cómo te fue a vos, Denis, soltándolo? ¿Hiciste esa técnica en Doluz y... ok. Y sí tener la impresión de que cayó donde era. Sí, afortunadamente, porque si recuerdan a él le cayó un poquito nasal y le costó trabajo moverlo un poquito, aspirar y mover. Sí, es No, que eso es lo que afortunadamente yo sí digo, cayó. que donde cae, ahí queda, es difícil moverlo, ¿no? Solo que como él tenía un charquito de agua, entonces Sí, en la tal medida vez que aspiraba agua de acá, el secreto es el charco, sí. Sí. Pero no dejar mucho, ¿no? Pues no sé, en lo que puede ver, digamos que si uno no deja mucha agua, pues es más difícil que se Claro, le desplace a uno nuevamente. En cambio, si es muy amplio la cantidad de líquido en el polo posterior, es más queda factible nada. como que se desplace, sí. sí, el éxito está en aprender a tener ese equilibrio en la cantidad de líquido. ¿Qué nombre queda en cirugía para cuando uno quiera, o sea, que sepan, eh, membrana plasma rico en plaquetas, no se han inventado una sigla, ¿no? ¿No? Pero yo les digo a ellas, eso sí, plasma rico en plaquetas y ellas saben, y yo Ya les, saben. pacientes, los que estoy citando temprano, yo tengo dos pacientes programados para la otra semana, 6 de la mañana que los sangren y tenemos eso ahí listo. ¿Ve y qué costo le agrega eso al procedimiento? ¿Qué significa que cirugía haga todo ese cuento? No sé, profe, no sé el ¿Alguien costo. sabe? Entiendo que no, no es mucho, es como 400.000 pesos. Ujú. Y ahora que el doctor estaba hablando del OCT del día uno, yo pensaba, pues de pronto valdría la pena en la misma costo de la cirugía, porque pobre gente, paciente, uno cobrarle la cirugía y el otro día decirle, ahora pague 350.000 Sí, tomografía, pues uno podría dentro del mismo paquete Era un meterle el OCT paquete, del día uno y cobrarle todo de una vez. ¿verdad? Mm. era un Yo creo que paquete. ahí tenemos Pero si para... el plasma ya está 400 o 350.000. Bueno, yo ahora bajo a cirugía averiguo y les comento por el grupo cuánto está eso. Y Denis, esa idea está chévere porque la propongas ahí al comité médico, a la gerencia. Sí, hacer un paquete, llamar algo que se llame agujero macular y una siglita, eh, y ya se sepa cuánto vale eso. Cirugía de agujero macular, una siglita, y que antes decíamos vitrectomía pelamiento, pues bueno, ya no sería vitrectomía pelamiento, sino vitrectomía algo. Y saben que tienen que prepararlo, que está incluido el OCT, que todo el cuento, pues, ¿no? Y Sí, eso tenga una tarifa, e inclusive la puedan negociar con las entidades. Bueno, yo creo que es importante que compartan los resultados, ¿no? Yo creo que eso lo podemos saber muy rápido. Si se entusiasmaron los que vieron y ven y comienzan a hacer, compartan los resultados, porque pues uno tiene que corroborar en sus manos, en su entorno, si la cosa funciona. Yo no capté pues esa diferencia en la preparación y cuando él presentó en Nacored usamos líquido y realmente no nos funcionó. Pues echar las goticas de líquido sin hacer nada más exacto. cuando... Que llama Figueroa y que se pasó ya a membrana. Ujú. Porque, porque si uno hace pelamiento y pone la gota o lo que sea, pues ya no sabe si qué es lo que funcionó, ¿no? A mí el chiste que me parece es no pelar, pero aún así me cuesta trabajo creer, porque es que si uno cree que la etiología es la membrana que se contrae y es la que genera el agujero, por lo menos en los idiopáticos,
pues no quitar la membrana entra como en reversa, ¿no? Pero bueno, miremoslo a ver si nos funciona. Sí, yo creo que aprovechar que estamos arrancando y tener a alguien que empiece a guardar los datos, pero estandarizamos los datos. Medir el agujero antes, qué técnica se utilizó, porque alguien podría decir, como usted lo menciona, cojo la finés y le doy un paseíto por la limitante y después pongo la membrana o no hago nada con la membrana limitante y pongo la membrana de plasma y hacer un seguimiento, pero muy sistemático, que podríamos tener el OCT postoperatorio el día siguiente y a los 6 meses. No sé si de pronto alguno de los residentes que esté sin tanto trabajo, porque deben tener todos, pero que empiece a colaborarnos con la recolección de datos y sería un artículo muy bonito No, para publicar. pues sería muy sencillo hacer una formita Google, ¿no? Si quiere, eso lo podría hacer Rafael de trabajo de posgrado. La última semana. No, porque es que hacer una formita Google es una cosa muy rápida y tiene bien fresco, porque si estuvo allí, discutieron, tiene bien fresco todas las variables que hay que poner y que no son muchas, pues etiología del agujero, diámetro, eh, algo de la técnica, si se manipuló, no se manipuló, si se tocó, si no se tocó, y luego el posoperatorio y hago esa visual, ¿no? Y esa formita se comparte y todo el que haga un agujero macular con la técnica, pues la llena. Al compartirla tenemos acceso a ver qué está pasando, facilito, rapidito en términos de resultados, ¿no? Me parece. Y Mm. si no hacerlo Pero así, la idea es Sí. no pelar, entonces, porque el lunes yo sí pelé. porque no, uno podría O sea, poner dentro de las variables se pela o no se pela. Y ya uno Y empieza a comparar. como sí o no. Pero ahí no va a ser, Sí, ser escogido. los escépticos de pelamiento, pues nos cuesta trabajo, pero bueno, habrá algún valiente que diga, no, no pelo y la pongo ahí, no le hago nada al agujero, no lo escarbo, no le hago nada, simplemente pongo la membrana y ahí vamos a valorar realmente el efecto de la membrana entre el que haga eso, ¿no? Eso debe quedar bien claro en la formita, si se peló o si se manipularon los bordes del agujero, ¿no? Si se le hizo algo. Pero ahí el pelamiento no va a Sí, ser a la porque cara. si se pela ya perdemos, si se cerró fue porque pelamos o se cerró fue por en la Exacto. membrana. Entonces yo creo que sí debería ser, pues si lo vamos a hacer igualito y vamos a confiar en la membrana sería sin pelar. Pero uno puede mirar, es decir, si se registra, yo diría que dejarle eso a libertad de cada uno. El que quiera pelar, que pele, el que no quiera pelar, que no pele, y se registra, entonces uno va a ver los resultados, ¿sí? Porque podría ser que pelar y poner membrana da unos resultados excepcionalmente buenos, ¿no? Muy, inclusive por encima de lo usual de pelar. Eh, pero pues simplemente recoger los datos, ¿no? Si se Lo que pasa recogen es bien los que datos, pues va a estar ahí la respuesta. sí, y el tema es que por, digamos, número de casos año de agujero macular, pues no son tantísimos, ¿no? Entonces, a pesar de que uno lo ve como una cirugía frecuente, pues por lo menos en la estadística que yo lleve no son tantos. O sea, al año, pues de los por lo menos que yo pudiera participar, más o menos son como 30. Ajá. Entonces, pues digamos que para tener una muestra significativa, sí quisiera uno que estandarice más puntualmente como para ver diferencias, ¿no? Porque si no nos va a pedir un tamaño muestral mucho más grande y bueno, etcétera. Sí, Entonces ya para, pensaría para que publicar y hacer algo estadístico estamos de acuerdo, pero suponete que haya de los 30 haya 5, 6 o 10 que deciden no hacer pelamiento, solo ponen el pegante y de eso la mitad no pegan. Pues yo creo que aquí internamente, sin publicación, sin nada, pues comenzamos a dudar que esa vaina funcione, ¿no? sí, El problema para mí es que tenemos un método que funciona muy bien, porque pelamiento y gas funciona muy bien. Desde luego que si nos podemos quitar el pelamiento y el posicionamiento posoperatorio, pues es una mejoría, pero sin que eso deteriore los resultados. Entonces estamos en una situación donde tenemos una técnica que funciona muy bien, y la iríamos a reemplazar por una que tiene que funcionar por lo menos igual de bien,
simplemente que es mejor para el paciente, ¿no? Mm. Eh, y está la opción de que de pronto, según el tipo de agujero macular, según el tamaño, pues la combinación de las dos técnicas funcione todavía mejor, como el caso que presentó Hugo. ¿Qué, qué habría pasado si ese paciente de entrada le hace pelamiento y membrana? De pronto, de pronto habría tenido un resultado permanente, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues si recogemos los datos sin necesidad de obligar a la gente a que, pues que entre otras va a ser muy difícil que uno se obligue a hacer una cosa, si se recogen los datos, las características del agujero, los detalles de la técnica y luego los resultados, pues a largo plazo, después de 2 o 3 años, se va a poder publicar un trabajo bueno. Pero a corto plazo tenemos una idea razonable de si la cosa está funcionando. De acuerdo. ¿Ok? Hola, buen día, con Franklin. Debo con una pregunta. Veo que la técnica pues está para no pelamiento delimitante, pero cuando esos agujeros tienen membrana epirretiniana, ¿también se dejan sin pelar en la técnica o qué dice el doctor Arias? Ah, no, pero eso sí es diferente, Frankie, porque una membrana epirretiniana ya es una condición patológica y las membranas epirretinianas como tal sí se pelan. Sí. O sea, ahí se podría pelar y ya luego colocar De el... hecho, creo que una membrana epirretiniana se debe pelar, porque es lo que Sí, está ahí el dilema es si se hace doble pelamiento. Se exactamente. peló la membrana y luego se pela la Exacto. limitante interna, pues en este caso no se pelaría la limitante interna. Entre otras, Rafael, creo que esa formita está hecha, porque alguna vez hicimos, entonces no es sino buscarla en Retinacali, agujero macular, membrana, hay una formita hecha, entonces de pronto basta con simplemente modificarla y tiene ya algunos pacientes metidos allí. Entonces actualizarla y modificarla. Yo voy a mirar ahorita mismo miro y te mando el enlace, ¿ok? Ah, bueno, listo, de una. Bueno, ok, Muy bien. muchas gracias, Hugo. Con mucho gusto. Un feliz jueves. Bueno. Gracias.